La fe hace que usted vaya por encima de sus capacidades. Por eso el apóstol Pablo decía, la fe es la certeza de lo que no se ve. Usted sabe qué palabras tan grandes y tan poderosas. La fe es la certeza de lo que, o sea, que usted esté seguro que lo que usted no tiene, usted anhela, usted lo va a tener. Den un aplauso grande a Dios. Y David era un muchacho que encajaba dentro de este tipo de personas. Mire el cuadro clínico de David. David era el menor de 8 hermanos. En los tiempos bíblicos no es como nosotros aquí. Aquí nosotros nos gusta darle a nuestros hijos por igual. Pero en los tiempos bíblicos, el primero que nacía se llevaba la tajada más grande del bizcocho o del pastel. Pero no se me ofenden los hermanos de México. Pastel. Y mientras iban naciendo muchachos, más pequeño era el pastel. Imagínese si usted era el número 8. Y no tan solo eso, sino que los peores trabajos en la casa, las tareas más difíciles le tocaban al menor. Ese era David. Era un hombre que a lo mejor las circunstancias en su nacimiento no le había favorecido, o por lo menos eso era lo que pensaban las personas. Pero David tenía un pensamiento diferente, porque David era uno de esos hombres que se pasa soñando con lo imposible. Dile que está a tu lado, sueña con lo imposible. Sueña con lo imposible. Y la Biblia nos dice que como era el más pequeño, David no fue a la guerra. Los hermanos mayores fueron a la guerra. Y David se quedó haciendo el trabajo menos remunerado de aquel tiempo, que era pastorear ovejas. Y si usted estudia un poquito el contexto de lo que era pastorear ovejas, cuando Jacob y sus hijos bajaron a Egipto, José les dijo, ustedes no digan que ustedes son pastores de ovejas, porque eso no tiene honor. O sea, no había honor en ser pastor de ovejas. Y en los tiempos de ahora todavía hay gente que le encanta la milicia. Y en aquellos tiempos a los hombres les gustaba, y todavía hoy les gusta el honor. Ustedes saben lo que dicen de que a las mujeres les encantan los uniformes militares. Y aquellos hermanos de David estaban, como decimos los raperos, estaban en ese flow. Estaban en ese flow. Yo estoy en el ejército y mi hermano está criando las ovejas de mi papá. Ese era David, el menospreciado. Diga que está a su lado, menospreciado. El que la gente no tomaba en cuenta. Pero David eso no le importaba, porque David tenía algo que es lo que convierte a la gente pobre en millonaria. David tenía algo que era de los que convertían a la gente, lo que le dicen en inglés el underdog, en un campeón de boxeo. David era una de esas personas como Roberto Clemente, que venía de un barrio pobre en Carolina y logró ser uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas. David tenía la estirpe de campeón. David no le importaba de dónde venía, sino que él soñaba con lo imposible y veía más allá de lo evidente. Dele la gloria a Dios. Y David llega al campamento de los filisteos porque su papá le dice, mire, David, ve al campamento para que tú le eches un ojito a tus hermanos y mire si están bien. Porque usted sabe que los padres, o sea, el que es padre por su hijo ve las luces. Y dice que le mandó, yo imagino que le mandó un bollo pan. Si fuera aquí en Puerto Rico le mandaba una tripleta. Diga gloria a Dios. Le mandó su tripletita con su Coca-Colita. Vete, yo iba a leer a los hermanos tuyos y me los chequea que están bien. Y le dijo, y me trae un pedazo de su ropa para yo saber que no me estás engañando. Imagínense, ni el padre confiaba en él. Y David fue, y cuando David llegaba al campamento, se encuentra con un cuadro tétrico, como el cuadro que a veces nosotros vivimos en nuestro
negocios, en nuestras compañías o en nuestro matrimonio. Llegamos a nuestro hogar y lo que vemos es un cuadro tétrico. No estamos conformes a lo mejor con la casa que tenemos, ni estamos conformes cómo va nuestro matrimonio. Aleluya. Pero Dios te quiere decir en esta noche, no importa cómo tú estás viendo con tus ojos carnales las cosas, tú atrévete a soñar con lo imposible, que yo te voy a dar hasta donde tú te atrevas a aspirar. Dele una gloria a Dios, dele un aplauso. Y cuando David llega a aquel sitio, encuentra que el ejército de Israel, el glorioso ejército de Israel, aquella gente que habían pasado por el medio del Mar Rojo, habían desafiado a la superpotencia de aquel entonces que era Egipto, habían conquistado la tierra prometida, habían viajado con Moisés, aleluya, y habían visto cómo de día los tapaba una nube en el desierto, habían visto cómo de noche los alumbraba una columna de fuego, aleluya, ellos habían visto cómo les llovía pan del cielo y eran alimentados. De este ejército al que estamos hablando. Pero cuando David llega al campamento con las expectativas de aquel que va a ver una gran pelea como la de Margarito y Coto, y cuando llega allí y mira aquel ejército sentado, asustado, dice la palabra de Dios que sus corazones estaban turbados. ¿Y por qué? Porque no era ni el ejército enemigo el que los estaba molestando, era un bobolón grandote, así de 7 pies, que se paraba y le decía: mire, yo soy el campeón aquí, denme cualquiera de ustedes que pelee conmigo. Un solo hombre atemorizando al ejército de los escuadrones de Dios. Y David llega a aquel sitio y se encuentra con aquel cuadro clínico y comienza a preguntarle a la gente: es que aquí no hay nadie que tenga la osadía de pararse a pelear con este imberbe. Aquí no hay nadie entre ustedes que se atreva a pelear con este zángano. ¿Y usted sabe qué? Primera de Samuel 17:28. Miren, para que usted vea la estrategia del enemigo. Cuando usted pone su ánimo, cuando usted pone su fe en marcha, la estrategia del enemigo, que usa los mismos de su casa para quitarle el gozo. Dice: y oyendo Elías, su hermano mayor, hablar con ellos, con aquellos hombres, se encendió su ira y le dijo a David, le dijo: ¿para qué tú has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a cargo de aquellas pocas ovejas en el desierto? Le está diciendo, ¿usted sabe qué le está diciendo en puertorriqueño? Le está diciendo: ¿qué te pasa a ti presentado? Tú, pastor de ovejas insignificante. Oye, ¿qué tú haces aquí? ¿Dónde están los tres trapos de empleados que dejaste allí construyendo? ¿O dónde están qué tú haces aquí? ¿Y dónde por qué? Como le dicen los esposos, dicen las esposas: ¿por qué tú no te encargas de la casa? Déjame los asuntos de hombre a mí. El enemigo tratando de robarte el ánimo. Porque si hay algo que al enemigo le gusta, es robarle el ánimo a las personas que quieren emprender algo. ¿Usted sabe por qué? Porque él sabe que cuando hay alguien que está en desánimo, hasta lo más fácil lo ve difícil. Y esta era la estrategia de aquel hombre Goliat. Aquel hombre lo que quería no era derrotar a nadie. Usted sabe una cosa: aquel hombre Goliat era un cobarde. Y aquel ejército que estaba frente al pueblo de Israel eran unos cobardes. Y ellos sabían que si le metían mano a aquel pueblo iban a perder. Pero ellos necesitaban una estrategia, porque la batalla